Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevamente nos encontramos dentro de esta experiencia de los ejercicios en la vida corriente, en la vida diaria. Lo que te vamos a proponer en este video es un espacio o un momento especial dedicado a pensar y decidir una elección. Una elección como si todo dependiera de mí. Nuestra costumbre siempre ha sido esperar que Dios nos diga lo que tenemos que hacer y que Él decida por nosotros. Sin embargo, la invitación en este video va a ser que sientas que Jesús se acerca a vos y te dice, bueno, ¿qué querés que haga por vos? En esto pone en juego mi libertad y mi capacidad también de elección. Dice San Ignacio que este momento de los ejercicios es el momento indicado para esto. ¿Por qué? Porque nosotros venimos conociendo a Jesús, su estilo de vida, su forma de actuar, su manera de hablar, de relacionarse, de amar. Hemos tenido ya la oportunidad de conocer intelectualmente cuál es la bandera de Cristo, cuál es la bandera del enemigo, y también de sondear cómo está nuestro corazón, nuestra voluntad. Y entonces San Ignacio dice que estamos en un momento indicado para hacer una elección de vida o una reforma de vida. Debes, y es la propuesta, debes realizar tu elección de vida. Y sabemos nosotros que la elección no concluye con el trabajo que nosotros vamos a hacer y le vamos a proponer en este video, pero sí es necesario que este paso, este trabajo personal esté en el momento de una elección. Entonces este video te va a dar una propuesta como para realizar este trabajo, para poder zanjar tu propia elección. Y recién ahí estarás en condiciones de ponerte a la escucha de la confirmación de Dios, después de realizar este trabajo que te vamos a proponer. Este ejercicio de la elección que San Ignacio nos propone es un juego, la palabra no sería juego, pero sí es un diálogo entre dos libertades, la libertad de Dios y la libertad tuya. Dios quiere que pongas en juego tu libertad, que vos te comprometas con la elección. Después Él confirmará si está bien o no la elección que hiciste, pero Él quiere que vos te pongas en camino y hagas valer tu libertad, que te pongas a trabajar con tu propia libertad. Para ello hay como tres cositas a tener en cuenta, tres puntos a tener en cuenta. Primero, tendrás que ponerte en una actitud de indiferencia. Ya lo vimos en Principio y Fundamento, después también cuando vimos los tres binarios, esa actitud de disponibilidad, esa actitud de que tu corazón esté libre, no esté condicionado por nada. Cuanto más libre esté tu corazón, más pura será tu elección, sin estar condicionada. Tendrás que elaborar tu preelección, que no quiere decir que es tu elección definitiva, pero sí lo que vos crees que tenés que cambiar o elegir. Después Dios terminará de confirmar. Pero es necesario que vos lo hagas, y una vez que la hiciste, ya no la toques más. Ya lo vamos a ir viendo, pero una vez hecha, no la toques más. Y lo otro a tener en cuenta en este tiempo, en este proceso de elección, es que será un trabajo que lo harás a lo largo de unos días en la oración, hablándolo mucho con tu acompañante, y que siempre lo que te mueva a la hora de empezar estos momentos de oración y de buscar la voluntad de Dios sea siempre el horizonte del principio y fundamento, que has sido creado por amor, para amar, reverenciar, servir a Dios, que todo lo que hagas sea para la mayor gloria de Dios, por amor a Dios. Eso tiene que estar como en la base de todo este proceso. Y San Ignacio dice que hay dos tipos de ejercitantes: aquellos que tienen que hacer una elección de vida, una opción fundamental de vida, ya sea
tiene que elegir si está llamado al sacerdocio, al matrimonio, a la vida religiosa o una opción célibe, pero hecha como una opción. O están aquellos que ya han hecho una opción de vida, pero que sí están llamados a renovar, revisar, a reformar esta vida que han hecho. Entonces, en estos dos tipos de ejercitantes vamos a comenzar por el último, por los que tienen que hacer una reforma de vida. Y en el libro de los ejercicios vas a encontrar estos puntos en el número 189, cuando habla de reformar la propia vida o estado. Para enmendar y reformar la propia vida y estado. Así lo dice en el número 189 de los ejercicios. Esta reforma de vida hoy en día podría entenderse de tres maneras. Están aquellas personas que ya tienen un estado de vida estable, ejemplo el matrimonio, el sacerdocio, la vida consagrada o como les decía antes, la vida célibe por elección, pero que desean volver a mirar su vida con la mirada de Dios y descubrir en su vida un nuevo llamado, o sea, un llamado dentro del llamado. Por ejemplo, matrimonios que sienten que el Señor los llama a ser misioneros. Entonces, su opción fundamental de vida es el matrimonio, es la familia, pero dentro de esta opción fundamental, misioneros. Y se transforman en familias misioneras, matrimonios misioneros. O a lo mejor un sacerdote que descubre que dentro de su opción fundamental, que es el sacerdocio, el Señor los llama a trabajar más particularmente, por ejemplo, con las periferias o atendiendo a hogares de niños o, por ejemplo, trabajando más propiamente con los niños. Entonces es un llamado dentro de otro llamado, dentro de la vocación. Luego están las personas que experimentan cambios decisivos en su vida. Por ejemplo, tengo que cambiar de trabajo, cambio la etapa de mi vida, cuando paso de una etapa a otra, eso genera mucha movilidad interior que necesito resignificar mi opción. O por ejemplo, tengo que cambiarme de país. Entonces son situaciones en donde hay un cambio muy grande y necesito volver a encontrar un sentido a esta opción que yo había tomado desde el principio y fundamento, desde esta mirada de que lo que yo elija sea para mayor gloria de Dios. Y también están aquellas personas que no tienen que hacer ningún cambio grande en su vida, pero sí que necesitan encontrarle que lo cotidiano tenga un sentido nuevo. Aprender a poner lo cotidiano en las manos de Dios. Entonces, una reforma de vida los llevará a purificar sus motivaciones, a ver su actuar de una manera más desde la mirada de Dios. Entonces, reforma quiere decir hacer modificaciones en una cosa con el fin de mejorarla. Entonces, la reforma de vida implica hacer modificaciones en mi vida con el fin de mejorar mi entrega y mi vida. ¿Cómo lo voy a hacer? Esto después van a tener un pequeño subsidio en donde van a tener estos pasos que yo les digo, pero tomar mi cuaderno de apuntes, todo lo que he estado viendo en estos ejercicios y voy a marcar aquello que yo siento que el Señor me está pidiendo de modificar en mi vida y luego tendré que poner cosas concretas. Por ejemplo, ¿en qué debo cambiar? ¿Cómo debo cambiar? Y en todos los ámbitos. Familia, estudio, por ejemplo, si soy un joven estudiante, trabajo, comunidad parroquial, en lo personal. Entonces, por ejemplo, puede ser que yo voy viendo en mis ejercicios que Dios me está invitando a cambiar mi relación con mis hijos. Porque a lo mejor vengo muy cansado del trabajo, estoy muy nervioso y no le dedico tiempo a mis hijos. Eso el Señor me lo pudo haber ido mostrando a lo largo de mis oraciones
Entonces, si yo veo que ahí el Señor me está pidiendo este cambio en mi relación familiar, bueno, ¿qué medios tomo? ¿Qué cosas hago para poder alcanzar esto? Entonces puede ser, por ejemplo, que cada vez que llegue a casa haré el ejercicio de dejar los problemas del trabajo de lado y me tomaré el tiempo de sentarme un rato con mis hijos, de poder jugar con él, o a lo mejor salir a caminar con mis hijos, o invitarlo a tomar un helado para que podamos charlar, me cuenten de sus cosas. O sea, yo veo una opción que el Señor me está pidiendo de reformar en mi vida, yo tengo que poner los pasos concretos para hacerlo. Poquitos, no mucho, porque cuanto más cosas me propongo, es más difícil que las pueda realizar. Y bueno, y esto, después también preguntarle al Señor si por aquí va la reforma de vida que Él quiere para mí o no. Luego tenemos el otro tipo de ejercitantes que son los que tienen que hacer una elección de vida, que en el libro de los ejercicios lo van a ver desde el número 169 al 188. Todos estos números yo se los voy a explicar más concreto. Y dice San Ignacio que para los que tienen que hacer una elección de vida, o sea, tomar una opción fundamental en su vida, debe tener dos actitudes. Primero, solo tener en la mira, digamos, el fin para el cual ha sido creado. Volvemos al principio y fundamento. Entonces, lo que yo elija tiene que ser orientado a servir, amar a Dios y a la hora de elegir solo tengo que elegir aquello que más gloria le dé a Dios y aquello que me lleve a trabajar más por el reino. Y luego tener en claro esto, yo no estoy eligiendo entre algo malo y algo bueno, porque eso no entra en elección. Cuando hay algo malo, eso no entra en elección. Yo voy a elegir entre dos cosas buenas. Entonces, dentro de esas dos cosas buenas, yo siempre tengo que elegir aquello que más me lleva a trabajar por el reino, aquello que más gloria le dé a Dios, lo que esté bajo su bandera. Y todo este trabajo de elección, siempre como en la mirada en que yo tengo que poner a trabajar mi libertad. Esta preelección, que es lo que les voy a proponer ahora, tiene unos requisitos previos también. Entonces, para poder hacer libremente mi elección, mi preelección, yo tengo que tener en cuenta cuáles son mis cualidades, cuáles son mis defectos, cuáles son mis obstáculos, en todos los aspectos, en la familia, en el trabajo, en mi afectividad, en mi sexualidad, en mi deseo de trabajar por una causa buena. Entonces, yo tengo que conocerme, cuáles son mis cualidades, mis defectos, qué obstáculos tengo a la hora que yo realizo hacer algún trabajo o no. Es necesario este autoconocimiento y también ver el futuro, ¿no? A dónde yo me veo cada vez mejor, en dónde yo siento que puedo dar más. Entonces, tener estas miradas de mi conocimiento personal y a dónde yo me veo en el futuro. Y dice San Ignacio que hay 3 tiempos de hacer elección, ¿no es cierto? El primer tiempo es cuando yo a lo mejor en mis oraciones he tenido una gracia en donde no he dudado y claramente es de Dios que me ha mostrado mi camino. Entonces, por ejemplo, un llamado vocacional, por ejemplo, una joven o un joven que está realizando sus ejercicios, siente claramente que Dios lo llama al sacerdocio, por ejemplo, y no duda. Entonces, ahí está, eso ya es una forma de elección, ya es claridad y sin duda lo que Dios me mostró. Ese es el primer tiempo. El segundo tiempo de elección es que yo a lo mejor viendo en mis oraciones, puedo ir viendo, siempre acompañado por mi acompañante, consolaciones y desolaciones. Entonces, en esas consolaciones, yo puedo ir viendo cuál es el camino que el Señor me está mostrando, que también se corrobora con las desolaciones que he podido ir teniendo. Entonces ese es el segundo tiempo, ¿no?
de poder hacer elección en base a las consolaciones y desolaciones que he tenido. Pero dice San Ignacio que si yo no he podido hacer elección ni con el primer tiempo ni con el segundo tiempo, hay un tercer tiempo en donde entra en juego mucho la razón. Eso es donde me voy a detener a hablarles más ahora, ¿no? Cuando tengo que elaborar una elección en base al razonamiento, yo tengo que ver dos opciones, que eso también es necesario que lo vayan viendo con su acompañante. Dos opciones buenas. Entonces, San Ignacio lo que nos propone es ponerlo en dos hojas paralelas para poder ir comparándolas, y en cada hoja poner los pros y los contras de una elección. Por ejemplo, me han propuesto un posible trabajo en Europa, que eso implica un ascenso en mi trabajo, que implica un mayor nivel económico, que implica la posibilidad de vivir en Europa, que mis hijos tengan un estudio a nivel europeo. Y después la otra opción está en quedarme a trabajar en mi país. Entonces, yo en dos hojas tengo que poner pro y contras de aceptar el trabajo de ir a Europa. Y en la otra hoja, pro y contras de quedarme a trabajar acá en Europa, acá en Argentina, perdón. Pero en el anotar los pros y los contras, tengo que tomar en cuenta toda mi vida. Entonces tengo que pensar en mi familia, tengo que pensar en el trabajo, tengo que pensar en mis temores, en mis renuncias, en mis deseos personales. Tengo que tomar contacto con mis afectos. ¿Qué me genera el pensar que me voy a ir a trabajar a Europa? A lo mejor me hace sentir que soy una persona más importante. Tengo que anotar todo eso, porque a la hora de hacer una elección libre, como pide San Ignacio, y para elegir lo que realmente Dios quiere, necesito esa libertad que no esté condicionada por nada. Porque si yo no pongo en los papeles hasta aquellas cosas que no me gusta escuchar, por ejemplo, que siento cierta soberbia al pensar que yo me puedo ir a trabajar en Europa y que voy a ser alguien renombrado, si no noto que eso también está, puede ser que el día de mañana, después de haber hecho la elección, esos aspectos inconscientes me jueguen en contra y hagan que una elección termine siendo mala elección. Por eso es necesario poner todo sobre la mesa. Por eso es necesario anotar todo en estos papeles, porque cuanto más anote, más en capacidad de elegir libremente voy a estar. Entonces, anoto en las dos hojas los pros y los contras de cada una de las opciones y luego comparo y digo en cuál yo veo que hay mayor positividad, o sea, en cuál siento que hay más cosas positivas y en donde más siento que le estoy dando gloria a Dios. Y al hacer ese balance, tomo conciencia también, por ejemplo, veo que hay más positividad en elegir el ir a trabajar a Europa. Eso lo veo. Entonces, pongo eso delante de mí y digo, bueno, pero ¿qué renuncias va a implicar esto? ¿Qué beneficios va a implicar esto? Tengo que tomar conciencia de todo. Una vez que hice esto, San Ignacio nos propone como evaluarnos desde tres ópticas. Por ejemplo, ¿qué le diría yo a una persona que está en la situación en la que yo estoy? ¿Qué le aconsejaría? No se trata de decirle lo que tiene que hacer, sino ¿qué le aconsejaría? Esa es una mirada que San Ignacio también nos pide. La otra mirada es imaginarme en el lecho de muerte, estando ya a un paso de la muerte y yo repasando mi vida. ¿Qué decisión me hubiese gustado tomar cuando estaba en este momento? Entonces imaginarme en el lecho de muerte, repasando mi vida y al recordar este momento de elección, ¿cuál hubiese sido la elección que me hubiese gustado tomar después de haber vivido ya?
Y la otra mirada que San Ignacio nos propone tener para poder hacer una buena elección es imaginarme en el juicio final. Imaginarme delante de Dios y que Dios solamente me va a decir, ¿amaste? Entonces, yo en esta elección, ¿busco amar a Dios por sobre todas las cosas? Volvemos. Una vez, después de haber comparado las dos elecciones, después de haber pasado esta posible elección por este tamiz de estas tres miradas, ya estoy en condiciones de poder hacer mi elección. Entonces, la escribo con frases breves, pero es importante poner por escrito lo que he visto que yo elegiría. Lo escribo, lo firmo. Pero si a la hora de escribir aún no encuentro paz en la elección, aún no está la elección hecha. Quiere decir que en algún paso previo no he hecho bien las cosas. Solo cuando encuentro paz a la hora de decir, veo que acá Dios me está pidiendo que entregue mi vida, solo cuando encuentro paz, ahí la pongo por escrito y la firmo. Una vez que puse por escrito, que lo firmé, ya he terminado mi elección. Ahora solo queda a Dios confirmar o no la elección que yo he hecho. ¿Y cómo va a ser eso? Va a ser en oración, pedirle a Dios que me acepte bajo su bandera o no. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Con el coloquio, con este diálogo que nos propone San Ignacio en las dos banderas, en el número 147, en donde es el triple diálogo. Primero me acerco a María y le digo que esto es lo que yo he visto y que María interceda ante su Hijo para que, si es voluntad de Dios, me reciba bajo esta elección, bajo esta bandera. Luego, pidiéndole a Jesús que, si es voluntad del Padre, esta elección que yo hice me la reciba. Y por último, delante de Dios mismo, de su divina majestad, que, si es voluntad de Él, esta elección que he hecho, que me la reciba. Y espero la confirmación de Dios. Es un momento muy importante, es necesario que lo hagas muy tranquilo, que no esperes buscar ya respuestas, que vos hagas todo lo que te corresponde a vos y después dejes a Dios que confirme o no, y que todo lo vayas haciendo en diálogo con tu acompañante. Te vuelvo a decir, va a haber un subsidio que te va a volver a poner estos pasos para que lo puedas releer y todo en oración, y que todo lo que decidas sea siempre bajo la mirada de la mayor gloria de Dios. Buen proceso de elección.